Muy buenas cuchufletos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es 14 de febrero de 2024, día de los enamorados, día de San Valentín. Yo sé que me queréis, yo sé que os quiero, es por eso que inventé yo mismo este día. Bueno, comenzamos la vuelta por la esquina de la Torre B. Como podéis ver, diferentes pantallas encendidas, siguen con las pruebas correspondientes. Estas de aquí ahora las veremos cuando finalicemos la vuelta. Voy a dar la vuelta medio rápido porque, bueno, se me cae la noche encima, Se me cae la noche encima y encima está encapotado. Tenemos el cielo llenito de nubes. Muchísima gente ahora que sale de trabajar. No estoy acostumbrado a grabar a estas horas y la verdad que me pilla todo de sorpresa. Tenemos la parte inferior de la Torre B, todavía con estos huecos de esas lamas que se han ido llevando y que en otros huecos también han ido tapando ya con las lamas totalmente reparadas. Vamos a aprovechar ahora que no viene ningún coche, por favor, niños, cerraos los ojos. Esto es algo que no deberíais hacer. Así que vamos a ver las novedades que tengamos en Castellana y en el lateral oeste, porque aquí tampoco hay muchas. No os preocupéis, que ahora sacaremos al final del vídeo las imágenes del interior. Pues efectivamente ahí tenéis las pantallas encendidas de todas estas puertas que tenemos en el lateral oeste. Ya las llevamos viendo encendidas durante todos estos días / semanas. Es que ya estamos a miércoles, Ya estamos a miércoles y este fin de semana se espera interesante. ¿Por qué? Pues la verdad es que no lo sé, pero bueno, yo digo que va a ser interesante porque siempre hay que ser positivo y nunca negativo. Bueno, sacamos el periscopio para ver mucho mejor lo que está sucediendo en esta zona del estadio, más concretamente Castellana. Ahí podemos ver una hormigonera, parece que están hormigonando ya diferentes zonas, con muros pantalla al fondo. A ver, algo está transportando ese plumín. También tenemos la excavadora, aquí a la derecha la retrocargadora, ahí está, y plataformas articuladas justamente al fondo, pues orientadas a esos trabajos en la parte central. Lo dicho, las pantallas encendidas, falta muy, pero que muy poquito para ver ya un día de partido, todas las pantallas de las puertas correspondientes al nuevo Bernabéu totalmente encendidas. Mirad qué imagen más bonita, ya con las pruebas que están realizando, esa imagen blanca de las pantallas. Vamos a ver si podemos ver algo. Es que no podemos ver nada, a ver si dentro de poco podemos visualizar lo que está ocurriendo ahí. Ya sabéis que han creado un gran socavón. Ahí tenéis el manipulador, como está transportando la torre de iluminación. Así que vamos a avanzar todo lo que podamos y a ver si podemos meter el dispositivo por algún hueco para ver mucho mejor lo que va ocurriendo en estas zonas de Castellana. Y mirad, ahora que está dando el sol, bueno, no de lleno, pero prácticamente, cómo se disimula el interior desde el exterior. Parece que no, pero se nota, A ver si podemos ver algo. Nada, es que hay muchas vallas blancas como en nuestros corazones madridistas y no alcanzamos a ver lo que ocurre allá al fondo. Pero mirad, la hormigonera, a qué cota está ahora mismo conduciendo. Así que bueno, lo dicho, a ver si dentro de poquito tenemos imágenes de toda esa zona. Bueno, seguimos avanzando, no paramos, continuamos. Ahí podemos ver cómo va quedando el Estadio Santiago Bernabéu a estas horas, a punto ya de que caiga la noche en la capital de España. Mirad qué bonito está el estadio a estas horas, qué bonito. Bueno, trabajos en la zona de Castellana, en el suelo más bien. Ahora veremos las zonas de la fachada donde han ido quitando lamas para volver a colocar ya reparadas, sobre todo en la zona de viseras. Ahí en la parte superior, ahí podéis ver que ya prácticamente han vuelto a completar todo ese sector. A falta de 3 o 4 lamas, creo que 3, si la vista no me falla, ya volverían a tapar todo ese sector. Tenemos un caso aislado también de 2 lamas en esa zona y también en esta parte de fachada, la fachada norte del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí podéis ver tanto en la parte vertical como en la parte inferior que han retirado lamas. Tenemos, parece que también, las pantallas encendidas del fondo norte, así que vamos a continuar, vamos a verlas, ¿no? Sí, venga, vente conmigo, dale a like y suscríbete. Nos vamos adentrando poco a poco en la zona del fondo norte y Rafael Salgado. Tenemos esas 2 pantallas que conectan prácticamente con la Torre C. Una la tenemos
incrustada, pues totalmente encendida. Y mirad cómo se ven las pantallas por la noche, bueno, prácticamente por la noche. Ahí, por cierto, ya han encendido uno de los focos, una de las torres de iluminación, porque es verdad que aquí, en el exterior, hasta que acaba la jornada, pues parece que es de día, pero no se ve completamente bien, porque al final tiene que estar todo bien iluminado para que puedan realizar los trabajos con comodidad. Ahí podéis ver las pantallas, en este caso ya prácticamente por la noche, al atardecer. Qué bien se ve, ¿eh? El contraste es perfecto. 23-19 y la puerta 25 podéis ver que están encendidas, y el resto también están encendidas. No con el grafismo final, no con las animaciones finales, pero sí con las pruebas correspondientes. Y la verdad es que ya da otra sensación, ¿eh? Ya da otra sensación de tecnología, de innovación, de modernización, y sobre todo también de que se va acabando la obra, se va acabando la remodelación y falta muy, pero que muy poquito para la gran inauguración. Bueno, creo que no voy a cortar el vídeo, quiero que veáis con vuestros propios ojos el brillo en sí que tienen todas estas pantallas encendidas del fondo norte. Algunas letras tienen el color rosa, otras el color naranja o amarillo, otras pasa un autobús, otra morado, otra rojo. Así que están probando las diferentes tonalidades, los diferentes colores de las pantallas ya colocadas aquí en el fondo norte. Estoy viendo que esa de allí no está encendida, pero bueno, es que claro, al final, cuando mejor se pueden hacer las pruebas y cuando mejor se pueden ver las pantallas es ahora por la noche, al atardecer. Y ahora poco a poco va a ir atardeciendo más tarde. A lo que me refiero que ya en un mes, 2 meses, anochecerá a las 7:30, 8 de la tarde aquí en Madrid. Vuelve el verano, por lo tanto hay que aprovechar todo lo que se pueda para realizar las pruebas. Seguimos, nos vamos al lateral este del Estadio Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando, en el fondo norte hemos visto las pantallas encendidas, y aquí en el lateral este, al menos en la parte norte, podéis ver que no tenemos las pantallas encendidas. Ya sabéis que las han colocado e instalado hasta hace muy poquito, así que es pronto para que veamos el encendido y las pruebas correspondientes. Es más, hay huecos todavía que hay que seguir tapando. Estoy viendo cómo aparca el Tesla, bueno, realmente cómo aparca la mujer, pero es flipante las cámaras que tiene a la hora de aparcar, ¿eh? Es que te muestra todo, increíble. Yo quiero un Tesla para mi cumpleaños. Bueno, ya en la plaza de Sagrados Corazones muchos trabajadores se han recogido. Mirad cómo van quedando las puertas, han completado todas esas zonas donde tienen que instalar las propias pantallas, y también podéis ver pues todo este sector donde han retirado esa plataforma provisional por los trabajos en los palcos. Mirad, bueno, realmente no se puede ver nada, lo veremos en el próximo partido contra el Sevilla, que es el próximo partido aquí en el estadio. Ahí va, ahí. Y veremos cómo va quedando toda esa zona donde tienen que seguir trabajando en crear todo ese suelo como han creado en las diferentes partes que podemos ver en estos precisos instantes. Así que vamos para el fondo sur, vamos a ver cómo van quedando las pantallas, y por supuesto de momento no vamos a obtener ese encendido que hemos visto en la parte del fondo norte y lateral oeste, así que habrá que esperar un poquito más. Seguimos. Fijaos cómo al final poco a poco van completando todos esos huecos que hace poco veíamos vacíos, y ahí podemos ver pues cómo los van tapando con las correspondientes pantallas. Ahí tenemos una plataforma de tijera, precisamente en esta nueva pantalla que han colocado en esta puerta. Así que la verdad que ojalá que cuando tengamos aquí un nuevo partido, en este caso contra el Sevilla, tengamos ya todas las pantallas colocadas en sus correspondientes puertas. Lo que me estoy fijando en estos precisos instantes es que están pintando los anillos de la Torre A en el interior de la fachada. Mirad, ahí podéis ver, ¿no? Tenemos las lamas en un primer plano, y ahí al fondo tenemos los propios anillos, y os acordáis, ¿no?, de las antiguas torres del Clásico Bernabéu. Ya sabéis que en la zona del lateral este estas torres no se han derribado, no se han demolido, tanto la Torre A como la Torre D, y sí derribaron o demolieron, que suena más bonito, la Torre B y la Torre C. Bueno, pues en este caso
parece que están pintando el interior, como han hecho también, como están haciendo en la propia estructura de la viga corona en la parte central del lateral oeste. Al menos solamente veo este pequeño sector, pero bueno, algo es algo, ¿eh? Así que bueno, imagino que todos estos trabajos se expandirán por todo el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Seguimos. Al final casi nos pilla la noche. Hemos sido rápidos, ¿eh? Hemos sido rápidos cual ambulancia con la emergencia. Ahí al fondo podemos ver esas pantallas que hemos visto al principio del vídeo, esas pantallas encendidas con esa imagen en blanco. Son las únicas que están encendidas en el fondo sur. Así que nada, con estas imágenes nos vamos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy día de los enamorados, 14 de febrero. Os espero dentro. Muy buenas y bienvenidos al espectáculo visual que tenemos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 14 de febrero, San Valentín. Al igual que Brahim está enamorado del Real Madrid, nosotros estamos enamorados de las celosías y de la obra. Mirad cómo están abriendo en estos precisos instantes las celosías, como se ve de fondo también ese color del mantenimiento del césped en el hipogeo. Han estado probando estos días los carros y veremos a ver, veremos a ver qué van a hacer, porque menudo espectáculo están dando con todos los elementos del césped retráctil. Ahí lo podéis ver. Veremos a ver qué es lo que pretenden hacer. Así que nada, pónganse cómodos, que comenzamos. Ahí podéis ver la losa del terreno de juego, bastante despejada, sobre todo en la zona norte. Y ahí podéis ver las lámparas de mantenimiento del césped que aprovechan para colocar en esta posición y no estorbar en la zona logística de la grada abatible. Y bueno, pues una de las zonas que hemos estado ya hablando últimamente mucho es esta de aquí, la zona sur de la losa, porque están montando esas secciones para la última esquina del videomarcador 360 grados, que como hemos visto en el directo han subido una nueva sección. Ahí están terminando la antepenúltima. De vez en cuando las prueban, esas pruebas de iluminación antes de subirlas a su correspondiente lugar. Es posible que en cualquier momento veamos los típicos colores de rojo, azul, blanco y demás que suelen hacer proyectar con esos filamentos que van colocando uno a uno para seguir con la configuración, en este caso del videomarcador en la esquina del fondo sur con el lateral este. Vamos a subir lentamente porque quiero que veáis cómo va la esquina, luego lo veremos otra vez. Han terminado de instalar y de acoplar esa última sección, que como podéis ver arriba en la parte superior aún están los polipastos en la zona de izado, y en cuanto terminen ya de acoplar definitivamente esa sección, pues volverán a mover los polipastos, estos motores para subir e izar los diferentes módulos a estas zonas que faltan todavía por cubrir del videomarcador. Estas zonas que realmente faltan 3 sectores, nada más y nada menos. Estoy escuchando. Están volviendo a sacar las celosías. Así que nada, dejamos en paz a los pedazos de cracks, los ingenieros que siguen haciendo posible la optimización de la salida y entrada de las bandejas del césped retráctil. Bueno, pues aquí tenemos las otras esquinas, las ya terminadas y completadas. Ya sabéis que en la zona opuesta donde estamos viendo ahora, en la zona del fondo sur con el lateral oeste, empezaron las pruebas en esa esquina, y yo creo que la siguiente va a ser esta. Así que habrá que estar muy, pero que muy atentos a lo que vaya ocurriendo durante estos días venideros, porque creo que empezarán a hacer las correspondientes pruebas. Y ya una vez que tengamos esta esquina completada, que esto lo terminarán, yo creo que ya como sigan así, lo van a terminar esta semana. Estamos a miércoles, faltan 3 secciones, y si van a 2 o 3 por día, pues antes del sábado es posible que, siguiendo esa regla de 3, tengamos ya configurada también la última
esquina, esa zona curva. Ahí podemos ver esas animaciones, esos grafismos que nos ejecuta, ¿no?, Daktronics en las pantallas ya colocadas del videomarcador en el fondo sur. Ahí tenemos una de las esquinas, esta en concreto es la primera, y que hace poco vimos cómo empezaban a realizar las pruebas en ellas. De momento llevo ya como 2 días sin ver encendido este lugar, al igual que están encendidas las pantallas de la zona interna, esas que dan a la grada, aquí en la zona del lateral oeste. Y lo he dicho, yo creo que dentro de muy poco empezarán a realizar las pruebas en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste, y seguidamente esta que tenemos en el lado opuesto. ¿Qué más podemos ver por ahí? Mira, ya han juntado las celosías con la propia losa del terreno de juego, y hasta incluso parece que se escuchan los carros. Bueno, lo que estaban sonando son los carros, sí, efectivamente, pero porque están cerrando la tapa. Ahora se han quedado parados. Y es más, lo decíais en el directo, que por qué no cierran el hipogeo, que puede entrar mucha suciedad. Pues justo lo están haciendo ahora. Así que debe ser que han terminado ya con las pruebas en los carros y en los diferentes sistemas del césped retráctil. Hasta hace un momento he visto que había encendido algún filamento que otro y ya lo han apagado. Bueno, no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos al tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Ya sabéis que están cambiando los últimos asientos que quedan por cambiar, y es más, en sectores ya han empezado con los trabajos de imprimación. Estos que os estoy mostrando en estos preciosos instantes ya están imprimados. Estos sectores que están más cerca de las ampliaciones, pues aún no han empezado con ellos. Ahí lo podéis ver. Pero realmente ya esto en estos días lo veremos completamente terminado y con los nuevos asientos, esos asientos azul navy, azul marino, que ya sabéis que tiene el nuevo Bernabéu. Vamos a ampliar todo lo que podamos para que estéis al tanto de todo lo que va ocurriendo. Adiós a los pasillos naranjas, ya de una vez. Y en estas 2 semanas veremos todos los nuevos asientos ya en todos los sectores del interior del Santiago Bernabéu. En el mes de febrero es cuando van a terminar con estos trabajos. Ya solo faltaría la inauguración, por así decir, del videomarcador 360 grados. Así tenemos esos sectores. Vamos a ampliar un poquito más porque tenemos movimiento allí. Parece que están limpiando, efectivamente. Están limpiando, imagino corroborando que esos asientos estén bien anclados. No quiero irme de aquí sin que veáis más bien cómo prueban esos filamentos que van colocando. Pero bueno, eso en cualquier momento van a empezar ya las pruebas correspondientes. Voy a ampliar a la zona de los asientos VIP entre los banquillos y el palco presidencial, porque siguen trabajando duro en todas estas zonas. Ahí podéis ver en este acceso al túnel Club Norte cómo han quitado las mamparas. Parece que están trabajando en las guías. Ahí podéis ver que han quitado las mamparas, así que parece que no habían terminado con todos esos trabajos. Ahí podéis ver también que siguen trabajando duro, ¿no?, con todos esos sectores compartimentados. Y estoy escuchando los carros y efectivamente están sacando los carros. Como para no enterarse, como para no saber que están sacando los carros, que no nos están moviendo. Madre mía, cómo suena. Bueno, vamos a acercarnos de nuevo a esa zona de ahí, que nos hayamos quedado a medias, y yo nunca dejo nada a medias. Ahí también han quitado las mamparas, como podéis ver, siguen trabajando las guías. No sabemos si las van a sustituir, eran las que estaban antes provisionales. A la derecha veis las barandillas. Veremos a ver qué es lo que van a realizar en la zona. Bueno, pues poco que decir, poco que hablar de toda la zona del lateral este. Ya vimos cómo quitaban los andamios para la colocación de esos aparatos para la calefacción.
no hay nada más interesante que ver ahí. Realmente siguen trabajando para configurar la última esquina del videomarcador. Y vamos a irnos al fondo norte. Seguimos escuchando ahí de fondo los carros. Y en el fondo norte estamos deseando, estamos ansiosos de ver las pruebas en las esquinas. Esta en concreto, esta esquina del fondo norte con el lateral oeste y la del lado opuesto. La del fondo norte con el lateral este. Y ahora que suena tantos soniditos aquí. Y es que están recogiendo las celosías. Ahí lo podéis ver. Bueno, pues poco a poco ya se va acabando todo lo que podamos ver en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. A partir del lunes lo interesante es que cambian la disposición del tour, amplían un poquito más, en este caso los niveles del Museo del Tour Bernabéu, y también podremos bajar a visitar uno de los vestuarios, en este caso el local. Lo hemos dicho hoy en el directo. Y ahí podéis ver los trabajos que se siguen produciendo en la parte superior del cuarto anfiteatro, donde tienen que seguir tapando con todos esos paneles esa parte superior. Poco a poco irán tapando todas esas vallas que a día de hoy vemos colocadas en ese lugar. Bueno, poco a poco se va acabando la fiesta de grabación en el Santiago Bernabéu. Van acabando con el videomarcador 360 grados, van acabando con los sectores del cambio de asientos ahí en el fondo sur. Ya nos quedan estas 2 últimas semanas y luego pues ya lo que queda son los remates finales y por supuesto espacios e interiores que desde aquí no podemos ver. Tómese de ejemplo pues estos restaurantes panorámicos que tenemos aquí en la esquina de la Torre D, y también justo encima de nosotros ese restaurante de Castellana, ese Skybar, que tendremos también en el lateral oeste. Así que se va acabando. Mira, 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 mira. Ahora sí te he pillado, baby. Así que poco a poco pues ya se irán viendo menos cosas en las grabaciones de la obra. Es más, yo creo que ya una vez que se terminen de colocar los nuevos asientos en esos sectores y que, bueno, pues es verdad que van a realizar las pruebas en las esquinas y ya sea inaugurado pues el videomarcador, ya no va a haber nada en especial que ver, ¿no? Ya creo que no se va a ver nada desde aquí. Suena duro, pero es la dura realidad. Es así de claro. Así que estas son las novedades del día de hoy a última hora de las obras del Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 14 de febrero, día de San Valentín. Ojo. Están colocando ese material justo encima de los raíles. Así que nada, dale a like y suscríbete. Espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos. Chao.